podemos ver en las Escrituras de que a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, vimos que nos habló Dios a través de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo, y vemos que su Hijo, este heredero, también fue el creador del universo, ¿no? Les invito a buscar allí en Colosenses 1:16, alguien que lo busque y lo lea. Y Jorge, por favor, busque Juan 1:3 y otro voluntario, Colosenses 1:16, por favor. Leo Colosenses 1:16. ¿Se me escucha? Ah, bueno. Sí, Darío, Bueno, gracias. alcancé a escucharte antes que me saludaste por el cumpleaños, gracias, pero no sé, tengo problema con internet. Gracias, Ramos. Dice así, Bueno, Colosenses bueno, 1:16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y Juan 1:3 muchas dice, gracias. todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, acá también nos marca la superioridad del Señor Jesucristo con respecto a los profetas, ¿no? Como estábamos viendo, que fue a través de él que Dios hizo el universo. Como dice Colosenses, fueron creadas todas las cosas. Y Juan dice, todas las cosas fueron creadas por él. Bueno, ahí le voy a pedir que cierre el micrófono, don Jorge, que quedó abierto, y así seguimos. Dicen que por él fueron creadas todas las cosas. Decíamos que fueron creadas por él y para él. ¿Sí? Y Juan de esas cosas por él fueron hechas. Esto nos muestra la superioridad del Señor Jesucristo. Volvamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 3 dice, comienza por el cual siendo de su gloria. Acá nos está diciendo el autor que el Hijo, el Señor Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios. Está diciendo de que Cristo irradia la luz de la gloria de Dios. Está diciendo que el resplandor del Señor Jesucristo proviene del Padre, aunque Él mismo sea en sí mismo luz, como Él mismo lo declaró cuando estuvo en la tierra, ¿no? Pero vemos que el Hijo hace que del Padre brille. Y así, como encontramos y vemos en Juan capítulo 1:14, si me acompañan, lo leemos entre todos. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Que escribió Juan, vimos su gloria, dice, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Podemos decir que el resplandor del Hijo es una extensión, una proyección de la gloria de Dios. Allí dice, veíamos también en Hebreos, ¿no? Pero estamos viendo lo que nos está diciendo que la misma imagen de Cristo, misma sustancia de Dios, también es la perfecta representación del ser de Dios. O sea, Dios está representado en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, el Hijo en su ser completamente
es completamente lo mismo que el Padre. Y así como cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra y Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo encontramos allí en Juan capítulo 14, versículo 9. Volviendo a Hebreos capítulo 3, sigue diciendo el versículo 3, en la imagen misma de su sustancia. Y dice, ¿y quién sustenta todas las cosas? ¿Quién da todas las cosas? Acá esta expresión sustenta no es igual a sostener, ¿sí? Porque no es como una carga agobiadora que el Señor tiene sobre sus hombros, que está sosteniendo, sino esta palabra sustenta significa apoyar y llevar de un lado a otro. Y es el Dios de la creación, o sea, el Señor Jesucristo, es el Dios de la providencia. Él es quien lleva al universo, en cada uno de nosotros también, nos va llevando al destino, aquel destino que divinamente fue determinado de antemano. ¿Se acuerdan que en cuanto a la redención, a la salvación también, o a los tiempos de que el Señor Jesucristo iba a ser sacrificado, ya estaba determinado de antemano? Y en cuanto a esto, también lo mismo. El Señor Dios, el Dios de la creación, el Dios de la providencia, es aquel que divinamente ya había eh, todo en cuanto al universo. Ahora, no solamente que vemos, nos muestra acá la carta a los hebreos, nos muestra de que Dios había hablado a través de los profetas, que en estos postreros tiempos nos habló a través de su Hijo. No solamente nos muestra de que Él fue el creador, de que Él es el resplandor de la gloria de Dios, sino que también esta epístola, esta carta a los hebreos, también nos abre al cielo, ¿no? Fíjense cómo termina el versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Acá vemos que el Señor descendió de los cielos, dejó su gloria y vino para efectuar la purificación de nuestros pecados. Eh, eh, Fíjense que después dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vemos que aquel que ascendía para sentarse a la diestra es aquel que había primero descendido para efectuar la purificación de nuestros pecados. Y acá está la puerta que se nos abre al cielo. Esa puerta enorme, inmensa, gloriosa, que se nos abre al cielo a todos aquellos que hemos creído en Él. El Señor dice, habiendo efectuado la purificación, vemos que a través de los profetas nos habló, pero cuando nos habla a través del Hijo, Él viene con esa misión a completar aquel mensaje que era incompleto, que era temporal. Él viene para completar aquello que iba a ser definitivo, una vez y para siempre. Ahora dice que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esta expresión se refiere a una posición de poder y honor. Allí vemos que el Señor está, ¿cómo podemos decir? Revestido de todo poder y todo honor, ¿no? Y la majestad de las alturas, esta expresión se refiere a Dios y a toda su grandeza también, ¿no? Podemos decir que aquel ascendido, aquel que ascendió al Señor Jesucristo, son el cetro de poder, y en esas manos que sostiene aquel cetro de poder,
vemos aquellas cicatrices de los clavos, esos clavos por los cuales él tuvo que ser clavados, crucificados, para efectuar aquella purificación de nuestros pecados. Y aquel que ascendió, cuando se sienta a la diestra de la majestad de las alturas, es allí se sienta para gobernar y de allí gobierna sobre el cielo y la tierra, ¿no? Como leíamos anteriormente allí en Filipenses, ¿no? Pero está sentado allí para gobernar sobre el cielo y la tierra. Y, y qué imagen más hermosa que nos presenta el autor de esta carta, mejor dicho, que hoy a nosotros, pero en aquel momento cuando le escribe a los hebreos, aquellos judíos cristianos, aquellos que estaban agobiados por la aflicción de la persecución de Nerón, que estaba eh, que se llevaba a cabo, aquellos cristianos que estaban a punto de abandonar la fe, aquellos cristianos que estaban a punto de volver al judaísmo, cuando el autor de la carta a los hebreos les dice que se sentó allí a la diestra de la majestad de las alturas, era necesario esa carta para levantarles el ánimo, ¿no? Para decirles que hay algo mejor, que no debían, que debían seguir adelante. Y yo pienso que en nuestros tiempos, a cada uno de nosotros también, que la luchamos todos los días para mantener nuestra fe en este mundo tan hostil, más allá de las circunstancias, las enfermedades, muchas cosas, pero que nos toca vivir en un mundo tan hostil, que también es esa lucha diaria de mantenernos en esa fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Esta expresión del saber, aquel que descendió a los cielos, aquel que efectuó la purificación de nuestros pecados, es el autor de la vida, el autor de nuestra salvación, es aquel que nos motiva en estos tiempos para seguir adelante, para poder decir, no vuelvo atrás, como muchas veces cantamos aquel coro, ¿no? Y seguir adelante. Y el fin de la carta a los hebreos era para, como bien lo también Andrés el viernes pasado, era para motivarlos a los hermanos que estaban a punto de desertar, que estaban quizás a punto de negar la fe, de volver al judaísmo, a los rituales, pero que esto les servía para que ellos pudieran seguir adelante. Y en esta noche, en estos tiempos, tenemos la palabra de Dios escrita, revelada, que también si nosotros nos alimentamos de ella, nos va a fortalecer y nos va a ayudar a seguir adelante y a no volver atrás. Que el Señor nos ayude a pensar en esto, ¿no? Que aquel que descendió a los cielos, aquel que se hizo hombre, aquel que vino a efectuar la purificación de nuestros pecados, pensó en vos, pensó en mí, pensó en usted. Y que esto nos lleve a seguir para adelante, firmes en la fe. Vamos a orar y queda abierto, pueden abrir los micrófonos para seguir compartiendo, aportando a esto. Eso sí, les aclaro y les repito, yo no respondo preguntas. Sí, oramos, hermano. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra escrita. Tú la revelaste, la escribiste, la inspiraste, Señor, y la has dejado para cada uno de nosotros, para que podamos caminar por este mundo, Señor, a pesar de las aflicciones, de los desazones de la vida, el poder seguir caminando tomado de tu mano, puesto los ojos en Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que bendigas la vida de hermanos presentes. Tú que conoces cada necesidad, cada situación, bendíceles, Señor. Fortalece sus vidas, conforta sus corazones y anímales a seguir adelante. Pero también te ruego por a los hermanos que no están presentes hoy, por tu iglesia local
en cada lugar representado en esta noche, que tú también le estés bendiciendo, Señor, que ellos tengan ese anhelo, ese deseo, esa necesidad de escudriñar, de meditar en tus palabras, y en tus promesas y en tu persona. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos el tiempo que nos resta y compartir, y que la participación de cada uno de mis hermanos, el aporte que cada uno pueda hacer, sirva también para la edificación del cuerpo de Cristo. Y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Te lo pedimos agradecido, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Una palabra que me impactó mucho leyendo estos primeros versículos fue la palabra resplandor, y buscándola, porque no es lo mismo, y ustedes capaz que me aplaudan por el descubrimiento científico que acabo de hacer y la observación que voy a hacer, pero bueno, al lado mío está Einstein, Newton y Copérnico. Pero lo que iba a decir, que el Sol y la Luna no son iguales. La principal diferencia, más allá del tamaño, la posición y todo lo demás, es que el Sol tiene luz propia y la Luna refleja la luz del Sol, ¿no? Esa palabra resplandor que habla allí no es de una luz reflejada, sino que buscándolo ahí en la palabra escrita en griego, en los originales, habla de algo que tiene luz propia y no algo que refleja la luz. Y nuestro Señor Jesús, y eso es muy importante destacarlo, tiene el resplandor de su gloria, es una gloria propia. No es como la gloria de Moisés cuando bajó de recibir la tabla de la ley que brillaba, ¿no? Que los demás veían el resplandor de la gloria, pero no era la gloria de Moisés, sino que se reflejaba en él la gloria de Dios. Entonces ese reflejo era diferente al reflejo que dice acá Hebreos, que es el reflejo del Señor Jesús, que es una luz, un reflejo, una gloria propia de Él, que es la misma que vieron Pedro, Jacobo y Juan allí en el monte que conocemos, o el momento que conocemos de la transfiguración, que vieron la gloria del Señor, gloria propia, no reflejada. ¿Por qué gloria propia? Y porque Jesús es Dios, que es lo que intenta este libro de demostrar todo el tiempo, que Jesús es Dios y su gloria es propia, no es prestada. El resplandor de su gloria, me impactó eso. A mí hay algo que me quedó cuando hablaba, y casualmente estaba hablando también, Andrés, el resplandor. Normalmente un resplandor es difícil poder ver de dónde viene el resplandor. Y acá, no recuerdo dónde era, donde dice que Dios habló o lo vio cara a cara. No sé, no tengo tanto versículo, pero ¿cómo podrá ser que podamos llegar a ver? Porque la palabra dice que no, que nadie podemos ver, no podemos ver a Dios. Ahí dice que cara a cara lo vio. Si Dios es una irradiación tan potente, porque supongo como querer mirar, bueno, salvando la distancia, uno al sol no lo puede mirar directo. Si Dios es un resplandor tan importante, como dice ahí la palabra, que lo veo cara a cara. Esa es la duda que me queda a mí. Porque si no, a veces te dicen, bueno, pero de un lado dice que nadie puede ver a Dios, pero acá dice cara a cara. A ver si me lo pueden aclarar un poquito. A ver. Mirando. No, pero sí está cara a cara.
Yo entiendo que cuando hablamos de gloria, no es simplemente una luz, no es una luz. La palabra o el término gloria es un término simbólico, metafórico, para hablar de la grandeza y el poder de Dios que nuestra mente no puede dimensionar. Ahí Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Es decir, el Señor Jesús ha tenido la misión, aparte de la redención, de darnos a conocer al Padre, darnos a conocer todas las perfecciones y la maravilla de su carácter perfecto como Dios. Y ahí está la gloria. Nosotros podemos tener acceso a la gloria de Dios a través del Señor Jesús. Él nos da a conocer al Padre. Por eso creo que uno de los discípulos dice, Señor, muéstranos al Padre. Escúchame, creo que Tom, ¿cuánto tiempo hace que están conmigo? ¿No te has dado cuenta que el que ha visto a mí ha visto al Padre? O sea, los que conocían al Señor Jesús, los que se acercaban al Señor Jesús, los que aprendían a los pies del Señor Jesús, estaban aprendiendo del Padre y estaban conociendo gradualmente, por supuesto, estaban conociendo a Dios, estaban conociendo al Padre y conociendo su gloria. Por supuesto, la gloria de Dios es tan inmensa que nuestras mentes no lo pueden discernir, ¿no es cierto? Solamente aquel día que estemos en perfección vamos a poder verla, conocerla y no sé si dimensionarla totalmente. Ahora, no sé si eso más o menos responde a algo de a las dudas que ya hay. Si no, hablamos de otra cosa. ¿Puedo decir algo? Desde luego. Nada que ver con lo que están diciendo los hermanos, es lo que a mí yo vi en estos primeros 3 versículos, que es la demostración de un evangelio puro, que Jesús es Dios, que estuvo en la creación, que me limpió los pecados y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Un evangelio puro. Amén, sí. Perfectamente resumido. Perfectamente resumido, clarificado estos versículos. Fíjense que dice... Sí, Ever. No, comentá, por favor. No, lo escucho. No, aseverando todo lo que se está diciendo realmente, este capítulo, bueno, el libro de los Hebreos está mostrando la persona del Señor Jesús. Y este primer capítulo que nos ha ocupado hoy, estos 3 primeros textos, muestra a la persona del Señor Jesús y las glorias personales de Él, que son atributos propios de Él. Primero, Cristo es el creador del universo, como decía recién Elisa. En el pasado, Él creó todas las cosas. Si vamos a Juan, como leíamos antes, 1:3, Colosenses y 1 también. Él también ha hecho una nueva creación luego, al darnos vida a nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él es el creador de todo, lo anterior y lo actual. En segundo, es el sustentador de todas las cosas. El verso 3 lo muestra al Señor Jesús. En el presente, Él sostiene todas las cosas por su palabra potente. Colosenses 1:17. También sostiene la nueva creación en Juan 15, verso 5. Cristo es el heredero, sigue el verso 2, nos muestra que Él es el heredero de todas las cosas. En el porvenir, Él tomará posesión de todo el universo, dice el Salmo 2, verso 8.
la nueva creación, el nuevo hombre, él también es suyo, le corresponde, le pertenece. Cristo es el revelador de Dios, en el verso 3, tanto en lo pasado, presente y por venir. Él es internamente el resplandor de su gloria, como leíamos recién y comentábamos en este momento. Juan 1:14. Cristo es el Salvador del hombre. Él es el Salvador, verso 3. Y realmente nos da pautas exactas de esa su función. Cristo es el Rey del universo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y tiene toda autoridad. Mateo 28:18. Y Cristo es el supremo. Vamos al texto que sigue, que es para el próximo viernes, seguramente, el verso 4. Los ángeles son siervos, Cristo es el Hijo. Él es supremo. Ellos, los ángeles, son súbditos del soberano. La creación actual pasará, Cristo permanecerá para siempre. Y nosotros con Él somos los creyentes en Cristo, herederos de salud. Verso 14, porque Cristo, este glorioso Cristo es nuestro Salvador. Y nos gozamos en esta promesa de Él y nos mantenemos en esta seguridad que nos da su palabra. Y este hermoso capítulo de Hebreos que llega con tanta profundidad y actualidad a cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Ever. Excelente bosquejo, resumen y conexión entre todo, ¿no? Es impresionante cómo está conectado todo. Es impresionante al ir viendo palabra a palabra cómo está todo conectado. ¿Quién más quiere hacer algún aporte? Yo, disculpen, me meta tanto. Sin apasionado del estudio bíblico. Si nosotros nos ponemos a pensar que supuestamente la carta de los Hebreos fue escrita por Pablo, tenemos que recordar de que Pablo no tenía, digamos, una relación muy del todo afectuoso con los hebreos. Bien sabemos que sus persecuciones durante todo su apostolado fue precisamente a manos de los judíos. Que los judíos, sean falsos maestros, lo perseguían y lo combatían. Entonces Pablo, si es Pablo el que escribe acá, tiene que hablar acá al comenzar esta epístola, y sobre todo para hablar de los judíos. Estamos metiendo acá en un terreno bastante delicado. ¿Por qué? Y bueno, porque habla de los profetas, precisamente habla de los comunicadores de Dios, con los cuales precisamente lo que él llama los padres, no tuvieron buena vinculación, porque la historia bíblica nos relata que todos, o la mayoría de todos los profetas, nunca fueron recibidos ni escuchados. Todos en su mayoría fueron rechazados, despreciados, encarcelados y muertos. Ahora, si Pablo escribe allí, él parece que evita entrar en un conflicto y simplemente habla de los profetas como los mensajeros de Dios. Y yo me estaba acordando, acá mientras leí este texto, de una parábola del propio Señor Jesús, que está en Lucas 20, no sé si ustedes recordarán, que es la parábola de los labradores malvados, que cuenta la historia que había un hombre que tenía una viña y la alquiló a unos viñadores, un grupo. Y bueno, pasado un tiempo, el dueño de la viña envía un siervo a cobrar el alquiler. Y no dice que lo sacaron corriendo, digamos, y fue con las manos vacías. Envió el segundo, lo mismo, lo sacaron corriendo a manos vacías. Envió un tercero, lo igual. Entonces dice la parábola contada por el Señor Jesús. ¿Qué voy a hacer yo? Ya sé, dice, voy a enviar a mi hijo, el heredero, dice allí. Le van a tener respeto y lo van a escuchar. ¿Y qué pasó? Cuando llegó, dice que allí comenzaron a deliberar los siervos
los que habían alquilado el campo, y dijeron, acá está, mire, este es el heredero, lo matemos y nos vamos a quedar con la tierra. O sea, esta parábola que cuenta el Señor Jesús pinta de alguna manera este cuadro que de alguna forma está describiendo allí estos primeros versículos de Hebreos. Está hablando de antes, del Antiguo Testamento, la acción y el trabajo de los profetas que en el nombre de Dios llevaron el mensaje de la palabra de Dios y no fueron oídos, no fueron escuchados. Pero dice ahora Hebreo, más ahora, dice, ahora, hoy, en ese periodo de tiempo que nosotros ahora llamamos los últimos tiempos, los tiempos finales, dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir? Ha enviado a alguien más importante. Ha enviado a alguien el cual el Padre decía y quiere que lo respeten. Alguien que su sola venida y llegada tiene que influir respeto y temor. Y tiene que ser ahora escuchado. Si los profetas no fueron escuchados, se supone por cierta lógica que el Hijo, el heredero, que viene en el nombre del Padre y es Dios mismo, tiene que ser escuchado. Bueno, todos sabemos qué pasó con el Señor Jesús. No solamente no fue escuchado, sino que lo tomaron y lo mataron, tal cual la parábola que lo describe allí lo cuenta, ¿no es cierto? O sea, si es Pablo el que escribe, lo está haciendo con mucho temor y mucha delicadeza para no entrar en ningún conflicto de este tipo, y simplemente cuenta la historia tal cual nosotros la conocemos en el mensaje del Evangelio. Dios antes habló por los profetas, hombres de Dios con un mensaje de Dios. Ahora nos habla por alguien superior y de mayor autoridad, y merece ser escuchado, porque es el Hijo de Dios. Por eso influye temor ese texto. Por eso dice, más ahora, dice, nos ha hablado por el Hijo, así como diciendo, ¿se dan cuenta quién es el mensajero? ¿Se dan cuenta de quién es el que está hablando hoy? Es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Ese, yo diría, el comienzo que el escritor está haciendo allí, como para influir respeto a los lectores, ¿no es cierto? Sobre todo, por supuesto, los hebreos, que estaban comprendiendo bien de qué estaba hablando allí el escritor, que supuestamente es Pablo. Bien, si hay algo seguro, no sabemos si fue Pablo o quién fue, pero sí sabemos que hay sobre el escritor que puso la mano, es el que nos está escribiendo y hablando a nosotros, que es Dios, ¿no? Ahí está el escritor de la carta, la primera palabra del libro de los Hebreos, dice quién lo escribió, Dios, quien habló de muchas formas y hoy nos habla también a través de Jesús y este libro. Y es de lo que decíamos antes, ¿no? Él siendo el resplandor, ¿se acuerdan Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ahí está la luz. Si nosotros decimos, bueno, pero esto que decía Sergio recién, ¿no? Él viene y nos habla, justamente su palabra, o Jesús mismo, quien es la palabra, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra es la luz. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios que habíamos visto, ¿no? Y en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Jesús es la luz, es el que nos da, el que nos arrebata de las tinieblas, nos lleva a su luz, al Evangelio, a Dios mismo y la salvación, ¿no? Qué lindo cómo todo va relacionado. Y acá en Hebreos, haciendo referencia a eso, dice la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, con la palabra, con la palabra de su poder. ¿Qué es la palabra? La Biblia. ¿Quién es la palabra? Jesús.
¿Quién es la Biblia? Jesús. ¿Qué es la luz? La Biblia, Jesús. ¿Qué ilumina nuestros corazones? La Biblia, Jesús. ¿Qué nos lleva al conocimiento de la verdad? La Biblia, Jesús. En el principio era el verbo era con Dios. Todo va a eso. ¿Qué es eterno? Jesús, la palabra. Todo va relacionado. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Evangelio tiene la vida. Y el que rehúsa creer en el Evangelio, el que rehúsa creer en Jesús, es el que tiene, el que está entenebrecido. Lo que dice ahí 2 Corintios, ¿no? 4:4. El enemigo intenta traer oscuridad. Y Dios intenta que resplandezca la luz. El que entiende es porque entró un poquito de luz a su cerebro, a su mente. Nosotros que entendemos algo, aunque sea, es porque resplandeció su palabra en nuestra mente, en nuestros corazones. Un poquito, llegamos a entender. Y después decimos, pero ¿cómo no pueden entender? Si es algo tan simple, tan sencillo, porque el Dios de este siglo entenebreció esos corazones y la palabra no resplandece, no brilla. Jesús no brilla, no llega el resplandor a sus corazones. Impresionante. Bueno, ¿qué más? Hola, Muniro. ¿Cómo están? Perdón la tardanza. Entré para ver si hablaban de los extraterrestres. Y hablando de Roma, Muniro se asoma. No, yo pensé que te conectabas porque no podías dejar pasar un viernes sin vernos, Muniro. Posta sí, sé que es tarde, pero sé que siempre aprovecho lo que escucho. Así que me sumé. No, Recién llego de un compromiso, estoy estacionando en calle Roma, por eso hablando de Roma llegué a calle Roma y bueno, y me sumé. bien. Bueno, hermanos, ¿qué más quieren aportar a esto que acabamos, estos versículos que acabamos de estudiar con Ramón? No, yo quería agregar el hecho de que hace mucho tiempo escuché a Gabriel Ramos en la iglesia una vez hablando sobre un salmo que hablaba, los cielos cuentan la gloria de Dios, y él preguntaba, ¿Y vos qué? ¿y nosotros qué contamos? Y esto me hizo acordar al primer versículo que leímos, me hizo acordar a eso, porque acá dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, y yo lo tomo para mi vida y me preguntaba de qué estoy hablando, o sea, de qué cosas, cuáles son las cosas que realmente ocupan mi mente y mi corazón, y creo que tenemos un mensaje que comunicar. Si Dios lo hizo de muchas formas, durante mucho tiempo, a través de muchas personas y de distintas maneras, creo que también esto se aplica a la realidad de que hay un mensaje que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir, y tal vez no lo estamos haciendo de la forma que Dios quiere, o tal vez sí. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, pero si Dios nos habló, esto me hizo acordar ahí en Hechos capítulo 8, cuando se le aparece un ángel a Felipe y lo manda a que le predique a un eunuco. O sea, ahí hubo una transición de un mensaje poderoso, de un ángel enviado por Dios a un discípulo del Señor, para llevar un mensaje a un hombre que tenía dudas de quién era Jesús, porque estaba leyendo las escrituras ahí al profeta Isaías. Y creo que nosotros también todos sabemos que tenemos un mensaje que es el poderoso evangelio de Cristo que ha cambiado nuestros corazones,
y quiere Dios que sigamos hablando de eso. No quiere que nos callemos, y todas las oportunidades que tengamos de poder compartir el Evangelio tenemos que aprovecharla. Hoy tenemos mucho más medios de comunicación para hacerlo y tenemos que aprovecharlos también para que le podamos contar al mundo de que este Dios que habló en el pasado va a seguir, quiere seguir hablando en el presente y también lo quiere hacer a través de nosotros. Y ojalá que haya Dios en nosotros a comunicadores sensibles a su voz, como lo fue Felipe, y podamos llevar un evangelio que salva, que transforma, que cambia vidas, que sana las heridas del corazón y que hace a las personas nuevas criaturas. Entonces yo me preguntaba, concluyendo en todo lo que estoy diciéndoles, ¿qué vamos a hacer con lo que ya sabemos? Como dijo Ramón al principio, Dios se manifestó de muchas formas y como dijo Sergio, los profetas fueron rechazados, nunca fueron escuchados, es verdad. Pero a nosotros también nos van a rechazar, de nosotros también se van a burlar. La pregunta mía es si estamos dispuestos a pagar ese precio por hablar de aquel que dio sin reserva su vida en la cruz del Calvario. Simplemente me quedé pensando en esto, nada más. Y nosotros, a diferencia de Jesús, no tenemos luz propia, pero sí nos llama a reflejarlo en nuestras vidas. Nosotros sí podemos ser reflejos de Él, que es lo que dice Marcelo, ¿no? Entonces, transmitir y mostrar quién es Jesús a través de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestras acciones. ¿Quién más? A ver, ¿quiénes estuvieron callados hoy? Podemos preguntarles a ver qué les quedó. Ahí encontré un libro de Hebreos. No sé si vos, Ramón, lo pudiste ver, ahí te lo mandé. Un libro que habla sobre el libro de Hebreos, que trae algunas preguntas tipo evaluación para hacer. Que no sé si se animarían a cuando terminemos un capítulo a hacer una evaluación. Yo creo que ahí ya... ¿Los pudiste ver o no, Ramón? Yo creo que ahí No, ya... vi el archivo que me mandaste, pero no lo abrí, no lo puedo abrir igual, pero sí lo reenvío yo a algún lado y lo hago imprimir. Pero no lo vi todavía. No, para tanto no. Pero están buenas las evaluaciones que vienen porque hace preguntas, algunas muy sencillas y otras bastante complejas. Yo no sé si se animan. Por ahí no ver que lo responda el que quiere, lo mandamos, y que lo responda el que quiere y el que puede, o a medida que se puede, pero después sí, entre todos vamos respondiendo las preguntas para hacerlo un poquito más dinámico. Estaría lindo algo así. Después míralo, Ramón, y si te parece, hacemos el envío masivo para que también vayan, porque abarca todo el capítulo, entonces vamos como, a medida que vamos charlando sobre estos versículos, vamos respondiendo las preguntas. Para hacerlo más fácil, vendría a ser una evaluación a libro abierto. La otra sería de que ustedes, entre todos, vayamos haciendo las preguntas y respondiéndolas también. Bueno, hermanos, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte de estos primeros versículos, muy, muy profundo y complejo todos, ¿no? Y ya vamos a ver qué significa tanto superior a los ángeles o menor que los ángeles, como dice en el capítulo 2 también. Nos vamos a meter por zonas escabrosas, pero sencillas de entender a la luz de la palabra. ¿Algo más para agregar? Si no, concluimos acá, hermanos. ¿Qué cuenta el cumpleañero? ¿Está ahí o no está? Sí, acá estoy presente.
No, estaba volviendo a releer los versículos mientras. Está lindo eso del cuestionario, Bueno, porque se aprende más, es la forma de aprender más, ¿no? bien. Vamos a ir sumando entonces. Entonces, ¿cuáles son los que para el viernes que viene? Hebreos, ¿cuánto es? ¿1? Y continuar con el capítulo 1. Capaz que 4. veamos, vamos a tratar de ver el viernes que viene el 4 e intentaremos ver hasta todo el capítulo. No, 3 o 4 versículos, vamos a ir viendo si podemos ver todo el capítulo mejor. Por lo pronto, tengan bien leído y tomado el bosquejo de todo el capítulo 1, pero leído todo el libro de Hebreos para el viernes que viene, ¿eh? En lo posible. Pero no leer por leer, sino tratar de leer a conciencia. Si no llegan a leer todo el libro, pero sí 1, 2 o 3 capítulos, bienvenido sea. Sí, lo importante es leerlo a conciencia, no leerlo por leerlo nomás. Tomando notas, subrayando. Claro, así es. Así es. Así es. Bueno, cerramos acá entonces. Ahí le vamos a cantar la canción de cumpleaños a Darío. Hola, Marcelo. Chelo, después de cantar, cerrás con una oración. Sí. Orás por el cumpleañero, por el cumpleañero, por la reunión y por el hijo del cumpleañero también. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que el Señor te bendiga y te haga feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Los cumpleaños con Cristo, doblemente feliz. Feliz cumple, Darío. Gracias, gracias. 25 años. Bendiciones para vos y para todos. ¡Feliz cumple, Darío! Gracias, gracias. No todos los días se cumplen 55. Ah, Arriba, Darío, y los 55. De aporte, por supuesto, ¿no? ¿Tu segundo apellido es de la Sota? De la Sota que te sacaste, digo. Justo. La sacaste justo. Bueno, vamos a orar por vos y por la reunión, y por todos. Gracias, Señor, por estos momentos tan lindos delante de ti, por poder escuchar tu palabra, por poder aprender de ti, y por la manifestación de tu gloria para nosotros, Señor, que no es incomprensible ante nuestra mente tan finita, de saber que un día, Señor, tú te vas a revelar por completo en nuestras vidas, vamos a poder entender un poco más de lo que tú has hecho aquí en la tierra a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso en esta hora queremos también agradecer, escogernos para salvación, por perdonar nuestros pecados, por acercarnos a tu presencia a través de la persona de Cristo, Señor. Y en esta hora también te agradecemos por la vida que tenemos en ti, Señor, por poder disfrutar de todo lo que tú nos das, aún de las dificultades, de las situaciones difíciles, de poder aprender a vivir por fe y poner la mirada en ti. Yo te ruego que también tú puedas estar bendiciendo la vida de Darío en este tiempo, que tú le estés supliendo de todas las necesidades que él tenga, no solamente en lo material, sino también en aquellas necesidades del alma, que tú tengas, si tienes que sanar algo en su corazón, lo puedas hacer de manera poderosa y puedas convertirlo en un hombre lleno del poder de Cristo, un hombre que proclame a viva voz, Señor, lo que tú has hecho en su vida, Señor.
Gracias por la vida de él, bendecimos su vida, su familia, a sus hijos, a sus nietos, y te pedimos que prospérelo en todo lo que él se proponga para ti, Señor. Quiero pedirte también por esta reunión, para que sigamos creciendo y conociendo más de ti, y te pido que en esta hora también bendigas a cada familia que está aquí representada. Aquellos que hoy no pudieron acercarse a esta plataforma, te pedimos también por las siguientes reuniones que vamos a tener en la iglesia, por los bautismos que se van a realizar el domingo. Rogamos, Señor, que también la bendición caiga sobre la vida de cada uno de estos hermanos que van a pasar por las aguas, y podamos ver la bendición también de verlos crecer, afirmar sus vidas en tus caminos, y sobre todo servirte y llevar gloria a tu nombre, Señor. Te damos las gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias, Chelo. Algún día vamos a hacer un concurso para encontrarle los parecidos a mi papá. Es muy divertido, con mi hermano siempre lo hicimos. Y miren, surgieron parecidos, fíjense. Brad Pitt. Algunos, ¿eh? Brad Pitt. Sí, Brad Pitt de 30 años. No, surgieron. Uno fue de la Jota, que mencionó recién. Otro, Robert De Niro. Otro que había surgido era Perales. Miren con quién les lo compararon. Y así varios parecidos. Después, a medida que pasan los años, mirá, escuchá, Según el perfil. Ahí está. Hasta Richard Gere. A Perales mucha gente me ha visto parecido siempre. Y tu tía decía Robert De Niro, te decía. Robert De Niro, sí. Bueno, dice que la cara... Yo les voy a decir a quién está igual ahí en los lentes. Pero igual. ¿Se acuerdan de Trevor Ogmonic? El de Alf. Ese vecino, el esposo de la Raquel, ese vecino que siempre se metía. El actor se llama John LaMotta. No recuerdo. Bueno, el Trevor Ogmonic, para los que venían al... Ese pareció. Pero el Darío más flaco, más estilizado. Puede ser, ¿eh? Ese alto, el hombre. ¿Lo estás googleando ahí? Sí, sí. El de Alf era. Claro, el de Alf era el vecino, el casado con la Raquel Ogmonic. Claro, ahí lo comparto. A ver. ¿Qué le pasa a Darío? Es más delgado, está más estilizado Darío. Pero tiene de cara el igual. A ver. Pero Darío es más lindo y más fachero. Sí, más joven. ¿También? Más estado atlético. Sí. Mirá vos, John LaMotta. Mirá, a ver si aparece acá. Mira. Este. Ese mira, Perales, ¿no? Ese es Perales. Ahí está, mira. Espera. ¿Puedo cantar como Perales? Si estás igual. A los ojos juraría. Está más viejo, Ahí Perales. está bien. Era otro. En algún momento, ¿eh? Por el narizón puede ser. No, ese no tanto. No, bueno, es que hay que encontrar el perfil y El gesto. la iluminación justa, ¿no? La tía Nora me decía los gestos que era. Bueno, che, hasta el viernes. Cada viernes vamos a buscar un parecido a alguien distinto, a algún hermano distinto. Como hacían antes en ese programa, TV registrada. Claro, Parecido. sí. A Don Ever ya le estoy encontrando el parecido al de App, ¿no? ¿No, Muniro?
Hacemos los parecidos y de paso estudiamos hebreos. Sí, no, esto para después. Al revés. Me gustó, ¿eh? Hoy te vimos a vos, Muniro, en una novela. Trampa para un soñador. Pero antes, cuando tenías la barba, ahora no. Ah, pero con barba pareces cualquier perfil de cualquier novela, de los 10 mandamientos, de Jesús, de lo que sea. No tiene gracia. No, pero este estaba ahí buscando cartones, viste, comida en los contenedores. Era igual. Entonces, no era parecido a mí, era yo. Con razón. Bueno. A Patricia Bullrich también la tenemos acá, ¿eh? A esa te la dije yo, no me la robes. Viste, me señales, ¿sabes? Se la dije yo. Una vez que hice una captura de pantalla y le puse el parecido al lado. ¿Viste? Ay, ¿quién será? Y entre nosotros te cuento que al Javier Revert también le encontré uno. Y también hice captura y también le puse un parecido al lado. Así que ustedes sigan hinchando. Mira, ahí lo tenés al abuelo de App. ¿Viste la película App? Sí. Ahí lo tenés, mira, te está mirando y se está riendo. Ese lo dije recién yo, ¿no me escuchaste? No te escuché. Ah, ¿viste? Lo acabo de decir recién al abuelito de App. Yo encuentro parecido a Ramón con, ¿cómo era el de la isla de Gilligan? No me puedo acordar. Ah, Ramón, sí, Gilligan. Gilligan, pero no me acuerdo el nombre. No, pero Ramón es Ramón Díaz. Puede ser. No puede ser, es él. Ramón Díaz, es verdad, le falta algo en la boca ahí. Le falta algo, pero... Nada, ahí entre los dientes. Y no se acuerdan que había un programa hace muchos años, era tipo polémica, y que estaban todos los parecidos a Perón, Frondizi, Balbín. No eran actores, algunos hablaban más que otros, sí, pero la mayoría eran pocos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, pero algunos eran igualitos. Y ahora apareció una señora que tiene la misma voz y es muy, muy parecida a la hermana de Kirchner, ¿cómo se llama? Alicia Kirchner, pero tiene la misma voz y es bastante parecida. Dice que ya la han llamado muchas veces, la han bromado. Y siempre hay... ¿Y Jorge a quién sería parecido? Y depende del perfil, ¿no? ¿Tiene un perfil a la bruja Verón? ¡No! Por lo bruja decís vos. Por lo hábil, digo. ¿A quién le dicen bruja? Sí. Yo le voy a decir a quién me parezco, al planetario de Palermo. Puede ser. ¿Vos viste, Andrés, quién está ahí con Jorge? Cuidado. Beatriz Arlo. A ver, ¿y por qué no se quiso vacunar? Cuéntenos, ¿qué pasa? Se ríe la pícara. Guarda, Muniro, nadie va a orar por vos si seguís así, ¿eh? Cuidado. Les cuento a todos, yo tengo un personaje, bueno, justamente Piruchelli largó en realidad como un fotógrafo que iba a las fiestas y en las recepciones le sacaba foto a todos. La gente no sabía para qué era, lo tomaba como parte de la broma y pensaba que terminaba ahí. En realidad durante la fiesta, después yo hacía los parecidos y hacía como una entrega de los Martín Fierro para que la gente votara cuál era el más parecido. Así que hacía un parecido de mujeres, otro parecido de varones y ese formaba uno de los bloques del show. Así que estoy acostumbrado a ver a la gente y buscar el parecido ahí nomás porque siempre lo hice.
Salvo el año de pandemia pasado, hasta marzo que hice casamiento, hacía Piruchelli. Hacía eso, de buscar el parecido y armar los PowerPoint. Qué bueno. O sea, vos Así me tenés una llamaste linda mi base juego. de datos. Una linda base de datos. Después te lo mostraría porque los tengo. Vos los ves, amigo, y lo tengo a De la Sota, Chichilo Viale, a Juan Carlos Olave, pero iguales, amigo, iguales lo encontraba en la fiesta, a Pericles de los Locos Adams. No sabés qué personaje tengo iguales de recopilación de fiestas. Che, Los tengo en el archivo. ¿A Javier lo viste como Mou o lo viste como Bala? No, Como Chicolita. no, a ninguno de los dos. Vos tenés que ver el parecido que yo hice, ahora no me van a entender, pero vos viste el Visco que cuenta los chistes. ¿Quién? Se me fue el nombre ahora, el Visco que cuenta los chistes. Ah, Tristán. No, ese es de ojo desviado. Cada uno tiene un... No, pero Silva, ¿lo ubican? No. Están retentados hoy, ¿qué les ¿Pero qué pasa? hace? ¿Cuenta chiste o silba? Para mí que en vez de estudiar hebreo, estudiaron ebrios ustedes. En serio, porque entré y esta es una fiesta. Estudiaron ebrios, me parece, cuando yo no estuve. No los puedo dejar solos. Es una verdadera fiesta esto. Sí. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Es un humorista, Visco. Y es igual al Javier Revert. A ver, ahí lo encontré, mira. A ver. Lo que pasa es que lo tenés que poner con el flequillito bien peinado en una foto parecido a Revert. Ahí está, ¿ves? El Javier Revert. Ay, qué chistoso. Otra vez que te invito. No lo creo. Así que decime, entre este y John Lamota, decime si no hice mi aporte hoy. Sí. Este está bueno. ¿Lo ubicás bien al Javier Revert, Darío? Sí. Ah, sí, vive a 5 cuadras de su casa. Sí, yo pero no sabía. Acá no lo vi nunca, lo conozco de antes. Y a todo esto, ¿quién es Patricia Bullrich del grupo, Andrés? No.